Hoy nos metemos de lleno en la asombrosa y aventurera vida del hombre que está detrás de una obra maestra como Don Quijote. Una vida que sinceramente supera cualquier novela de ficción. Mucha gente conoce su obra, claro, pero ¿quién fue realmente el hombre? La respuesta, la verdad, puede que sorprenda porque su vida fue una auténtica saga de batallas, cautiverio y desafíos constantes. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo es deconstruir la imagen popular, ese mito que se ha ido creando alrededor de una de las figuras más importantes de la literatura universal. Por un lado, tenemos la imagen que todo el mundo conoce, la del venerable escritor, el genio literario. Pero la realidad fue infinitamente más compleja y sobre todo más peligrosa. Soldado, espía, esclavo, prisionero, su biografía es una auténtica novela de aventuras. Y es que los datos desmontan la leyenda de formas que no nos esperamos. Para empezar, no tenemos ni la más remota idea de cómo era su rostro. Todos los retratos que existen son pura invención, creados mucho después de su muerte. Y el famoso apellido Saavedra, pues tampoco era suyo. Se llamaba Miguel de Cervantes y de Cortinas, y decidió reinventarse a sí mismo después de su cautiverio. El único retrato auténtico que tenemos es el que él mismo escribió, con palabras. En el prólogo de sus novelas ejemplares, se describe con una honestidad y un humor mordaz que son increíbles. Así que el punto crucial es que él mismo nos da la mejor pista sobre su apariencia, un hombre real, con sus imperfecciones, muy lejos de cualquier idealización. Bueno, pues dejamos atrás al escritor por un momento y vamos a conocer al joven aventurero. Su increíble viaje comienza no en una biblioteca, sino en mitad del fragor del campo de batalla. A los 24 años participa en la legendaria Batalla de Lepanto, la que él mismo llamó la más alta ocasión que vieron los siglos. Ese día Cervantes estaba enfermo, con fiebre. Le aconsejaron que se quedara abajo, pero se negó en rotundo. Exigió luchar en el puesto de mayor riesgo de la galera, el esquife. Una muestra increíble de su idealismo y de su valor. A raíz de esta batalla se le conoce como el Manco de Lepanto. Pero ojo, aquí hay que aclarar un mito muy extendido. No perdió la mano. Un trozo de plomo de un arcabuzazo le seccionó un nervio, dejándosela inútil para siempre. Lejos de ocultar la herida, él la consideraba su mayor olor. Después de Lepanto, su suerte cambió de forma radical. De regreso a España, su barco fue asaltado por corsarios berberiscos. La mala fortuna quiso que llevara encima cartas de recomendación de altos mandos, lo que hizo creer a sus captores que era una persona muy importante. Por eso pidieron por él un rescate desorbitado, 500 escudos de oro. Esto nos lleva a uno de los capítulos más determinantes de su vida, su cautiverio en Argel. 5 años de esclavitud que pusieron a prueba su espíritu de una forma que cuesta imaginar. Lejos de resignarse, Cervantes nunca dejó de luchar por su libertad. Organizó 4 audaces intentos de fuga, cada uno más complejo que el anterior. Y cada vez la traición o simplemente la mala suerte frustraron sus planes. A pesar de todo, su determinación era inquebrantable. Y aquí es donde se ve su verdadero carácter heroico. Después de cada intento fallido, cuando era interrogado bajo amenaza de tortura, él se declaraba el único responsable, el único cerebro de la operación. De esta forma salvaba a sus compañeros de las represalias. Un verdadero líder, incluso en las peores circunstancias posibles. Finalmente, tras 5 largos años, su familia consigue pagar el rescate. Pero el regreso a España no fue el final feliz que uno podría esperar para un héroe de guerra. La vida civil le tenía preparadas otras batallas, más grises pero igual de duras. Para sobrevivir tuvo que aceptar trabajos bastante ingratos, la verdad. Primero como comisario de abastos, recorriendo Andalucía y requisando grano y aceite para la Armada Invencible. Y después como recaudador de impuestos atrasados. Vamos, difícilmente la carrera soñada para un veterano de Lepanto. Estos trabajos le trajeron problemas enormes. Se ganó el odio de campesinos y clérigos. Fue excomulgado por la Iglesia por embargar grano de sus propiedades y acabó en la cárcel al menos 2 veces por irregularidades en las cuentas. El héroe convertido en prisionero por deudas y burocracia. Y es precisamente en este punto tan bajo, en la oscuridad de una celda, donde nace la inmortalidad. Vamos a ver cómo esta vida de penurias se transforma en arte puro. El propio Cervantes nos da la clave en el prólogo de su gran obra. Fue en la cárcel, ese lugar donde toda incomodidad tiene su asiento, donde se engendró Don Quijote. Es una conexión directa y poderosísima entre su sufrimiento y su genio creativo. El éxito fue inmediato y explosivo. Solo en 1605, el año de su publicación, se hicieron 6 ediciones, se enviaron incontables ejemplares a América y las traducciones a otros idiomas empezaron casi al momento. Fue un fenómeno editorial sin precedentes. El mundo se enamoró al instante de este hidalgo loco.
Pero esta fama mundial no se tradujo en fortuna personal. La última etapa de su vida está marcada, como toda su existencia, por una profunda y amarga paradoja. Por un lado, era aclamado en toda Europa como el príncipe de los ingenios, una auténtica celebridad literaria. Pero por otro, el hombre de carne y hueso seguía luchando contra las deudas. Murió en Madrid, a los 68 años, enfermo de diabetes y en una situación de relativa pobreza. La fama y la fortuna, en su vida, rara vez caminaron de la mano. Y para terminar, vamos a aclarar una famosa coincidencia histórica. Se dice que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero es un mito. En esa época, España usaba el calendario gregoriano, mientras que Gran Bretaña todavía se regía por el juliano. En realidad, Cervantes murió 10 días antes que Shakespeare. La vida de Cervantes, soldado, cautivo, recaudador fracasado, parece inseparable de su obra. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Es necesaria una vida de adversidad para forjar una obra de arte inmortal?